No hubo una fecha oficial en la que se inaugurara o completara el complejo Ford River Rouge en Dearborn, Michigan. En su lugar, las primeras partes de esta vasta fábrica industrial se establecieron en 1917 para comenzar a fabricar barcos antisubmarinos clase Águila para el gobierno de los Estados Unidos, que acababa de entrar en la Primera Guerra Mundial. La crisis económica de la posguerra significó que Henry Ford, el fundador de la Ford Motor Company, no comenzó de inmediato a expandir la fábrica después de que terminó la guerra. Pero con la llegada de un auge económico a mediados de los años 20, él invirtió dinero en ella. Para 1927, cuando la producción de automóviles comenzó aquí a gran escala, el complejo de River Rouge se había convertido en el complejo fabril más grande del mundo, con secciones que permitían que el modelo T de Ford y otros autos se construyeran desde cero, todo en un solo lugar. Antes del colapso de Wall Street en 1929 y el inicio de la Gran Depresión, se cree que aquí trabajaban 100,000 personas. Hoy en día, Dearborn se ha convertido en parte del Gran Detroit. Tal era el crecimiento de la población aquí debido a las operaciones de Ford. De hecho, a finales de la década de 1910 y en la de 1920, cuando se expandió e inauguró el complejo River Rouge, Detroit y su área metropolitana eran una de las ciudades de más rápido crecimiento en el mundo. Su población casi se duplicó durante este tiempo, convirtiéndose en la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos para 1930. Nada de esto habría ocurrido de no ser por las acciones de Henry Ford, un visionario del automóvil que cambió Detroit, la historia del transporte, la actividad industrial y el mundo. Esta es la historia de Henry Ford y de la familia Ford en general, de los negocios que siguen poseyendo hasta el día de hoy y del pasado a menudo controvertido de una de las familias más importantes en los negocios estadounidenses. A menudo se dice que la familia Ford vino de Irlanda, y esto es cierto hasta cierto punto. Sin embargo, fueron migrantes en dos etapas, muy parecido a los escoceses e irlandeses que emigraron a Ulster, en el norte de Irlanda, en el siglo XVII. Y luego se mudaron nuevamente a lugares como Pensilvania, Maryland y Georgia. En el siglo XVIII, los Ford en realidad eran originarios de Somerset, en el suroeste de Inglaterra, y probablemente emigraron a Irlanda a principios del siglo XVIII. El apellido Ford es de origen medieval y es de tipo topográfico, lo que indica que un antepasado vivía cerca de un vado de río. En algún momento se establecieron en el condado de Cork, en el extremo sur de la isla, una de las decenas de miles de familias inglesas, galesas y escocesas que se establecieron en buena parte del país entre los siglos XVI y XVIII. Los Ford no eran colonos ricos, eran arrendatarios agrícolas en los alrededores del pueblo de Balliniscatty, en el oeste de Cork, y estaban lejos de ser adinerados. Una señal de esto fue que varios de los tíos abuelos de Henry estuvieron entre los primeros migrantes de Cork a los Estados Unidos en la década de 1830. Se dirigieron hacia el oeste una vez que llegaron a América, en una época en que la región de los Grandes Lagos estaba siendo ampliamente colonizada. Fueron los primeros Ford en vivir en Dearborn, Michigan. Así que, cuando la hambruna de la papa que mataría a 1,000,000 de personas en la isla de Irlanda golpeó a mediados de la década de 1840, los Ford ya tenían conexiones al otro lado del Atlántico. El abuelo de Henry Ford, John, junto con el padre de Henry, William, y varios otros miembros de la familia, decidieron unirse a los otros Ford en Estados Unidos en 1847. Después de ser desalojados de su granja, posiblemente viajaron a través de Canadá y se unieron a sus parientes Ford en Michigan a finales de 1847. En la época en que los primeros Ford en Estados Unidos comenzaron a establecerse alrededor de Dearborn, en Michigan, era una zona fronteriza agreste, densamente boscosa y rural. Cerca de ahí, Detroit había sido establecida como un puesto comercial por los franceses a principios del siglo XVIII a orillas del río Detroit, que iba desde el lago Erie hacia el norte hasta el lago Saint Clair y más allá hasta el lago Huron.
Sin embargo, aunque había un asentamiento ahí desde hacía tiempo, apenas comenzó a desarrollarse como un pueblo en la década de 1810, incluso con la finalización del canal de Erie, que conectaba el río Hudson con el lago Erie. En 1825, la ciudad no tenía más que unos pocos miles de habitantes, cuando los primeros Ford se establecieron cerca, en Dearborn, en la década de 1830. Creció rápidamente como otras ciudades de la región, como Chicago, a mediados del siglo XIX. En parte, esto se debió al trabajo de colonos sencillos, como William Ford, el padre de Henry, quien limpió tierras cercanas, estableció una granja y formó una familia. En su caso, con una mujer llamada Mary Litigo, hija de inmigrantes belgas, se casaron en 1861. Para entonces, William y varios miembros de la familia extendida Ford se habían convertido en agricultores bastante prósperos en la región de Dearborn. Gran parte de su riqueza provenía de talar los extensos bosques en esta parte de Michigan para despejar el terreno para la agricultura y vender la madera. Según una estimación, la madera que se taló en Michigan en el siglo XIX generó más dinero que el oro que se extrajo o se cribó en California durante la fiebre del oro a mediados de siglo. Así, cuando Henry Ford nació en el municipio de Spring Wells, cerca de Dearborn, el 30 de julio de 1863, lo hizo en una familia de agricultores de clase media en ascenso. Él fue el primero de 6 hijos, seguido por 3 niños más y 2 hijas para William y Mary. Su infancia la pasó trabajando en la granja. Asistió a una escuela del asentamiento escocés en la primera mitad de la década de 1870 y aprendió a leer y escribir, así como materias como matemáticas e historia. Su educación secundaria fue más limitada. Una tragedia ocurrió en 1876 cuando la madre de Henry, con quien tenía una relación mucho más cercana que con su padre, murió durante el parto. Henry quedó devastado y se volvió retraído durante su adolescencia. Como resultado, en los años siguientes, Henry Ford canalizó sus energías en su interés por todo lo relacionado con la mecánica. Desde joven, él se sentía intrigado por cómo funcionaban los nuevos tipos de pequeñas máquinas y dispositivos que proliferaban en la América del siglo XIX. Desarmaba relojes y trataba de descubrir cómo funcionaban, practicando una forma primitiva de ingeniería inversa en las granjas de Michigan y en los pueblos. Veía cómo se introducían nuevas máquinas impulsadas por vapor para ayudar en el trabajo agrícola y en otros tipos de labores. Y en 1883 habría presenciado las primeras demostraciones de iluminación eléctrica en Detroit, un año después de que Thomas Edison comenzara a electrificar la ciudad de Nueva York. Para entonces, el interés como aficionado de Ford por la ingeniería y la mecánica lo había llevado a mudarse de la granja familiar cerca de Dearborn a Detroit y comenzar un aprendizaje con un mecánico. Después de un par de años en la ciudad, regresó a casa y montó su propio taller, reparando las máquinas de vapor y el equipo de los agricultores locales. Esto incluía trabajar en los motores agrícolas de Westinghouse. Estos eran motores de vapor portátiles que podían ser jalados por un caballo de una granja a otra y luego usarse ahí para accionar cosas como aserraderos o máquinas trilladoras. Eso realizaba tareas que una generación antes habían requerido fuerza humana para llevarse a cabo. Al mismo tiempo, Ford experimentó construyendo sus propios motores de vapor. Este periodo de autoaprendizaje culminó en 1891, cuando consiguió un trabajo como ingeniero en la compañía Edison de iluminación en Detroit, expandiendo la red eléctrica en la ciudad en crecimiento. En poco tiempo, Henry Ford comenzaría a experimentar construyendo nuevos tipos de automóviles. Teóricamente, el primer automóvil impulsado por vapor se construyó ya en 1769, cuando un inventor francés llamado Nicolas José Cuignot construyó una máquina capaz de transportar a una persona sobre un tipo de carruaje, impulsado por una locomotora de vapor. Durante décadas la gente experimentó refinando este concepto. Sin embargo, en aquellos días los motores de vapor eran demasiado grandes y requerían demasiado carbón, por lo que no era práctico construir carruajes efectivos para el transporte personal.
En cambio, la innovación para el siglo XIX se centró en construir grandes vagones unidos entre sí y propulsados hacia adelante sobre rieles, utilizando pesadas locomotoras de vapor. Los ferrocarriles nacieron a mediados de la década de 1820 y estuvieron en el centro de la innovación en el transporte y el desarrollo de infraestructura durante la siguiente media centuria. Para cuando nació Ford, muchos inventores estaban volviendo a la idea de intentar construir una máquina que una persona pudiera usar para su transporte personal sin estar restringida por una línea ferroviaria. Las décadas de 1870 y 1880 fueron el periodo crucial. Inventores de toda Europa y Norteamérica estaban intentando construir una máquina que pudiera transportar personas de manera segura y a una velocidad suficientemente alta. Para hacerlas útiles, intentaron hacerlo utilizando varios métodos. Por ejemplo, el primer automóvil eléctrico, el Flocken Elektrowagen, fue construido en Alemania en 1888. El gran avance llegó cuando varios inventores en países como Alemania, Austria y Estados Unidos se dieron cuenta en el transcurso de unos pocos años, desde mediados de la década de 1880 en adelante, que la mejor manera de construir automóviles era usando un motor alimentado por combustibles líquidos como el petróleo, el queroseno o el etanol. Esto permitió motores más pequeños y viajes más rápidos. Carl Benz comenzó a fabricar autos en Alemania en 1885. Peugeot comenzó sus operaciones automotrices en Francia unos años después. Tatra estaba en funcionamiento en el Imperio Austrohúngaro para 1897 y Renault fue fundada en Francia en 1899, el mismo año en que Fiat se estableció en Italia. La revolución del automóvil había comenzado. Estas compañías están entre las que sobrevivieron y se convirtieron en marcas conocidas en todos los hogares. Como en cualquier época de gran innovación, como la revolución digital de los tiempos modernos, por cada Renault y Fiat que se convirtieron en nombres reconocidos y que aún existen hoy, hubo 20 que surgieron y fracasaron en el transcurso de unos pocos años. Inicialmente Henry Ford estaba entre estos últimos. Ya en la década de 1880, él había estado experimentando con varios tipos de motores de vapor. A principios de la década de 1890, después de que empezó a trabajar para la compañía Edison en Detroit y tenía suficiente seguridad financiera, comenzó a enfocarse en construir un automóvil con un motor alimentado por gasolina. Inspirado por lo que leía sobre esas innovaciones en Europa, durante los siguientes años construyó varios prototipos, como el cuadriciclo Ford. Esto básicamente estaba basado en la idea de dos bicicletas una al lado de la otra, con un asiento en medio de ellas y un motor de gasolina acoplado. Esto formó la base para experimentos posteriores. Para principios del siglo XX, sus modelos habían avanzado lo suficiente como para que se asociara con dos inversionistas distintos y formara dos compañías distintas, la compañía Henry Ford en 1901 y luego Ford y Malcolm Son Limitada en 1902. Ninguna tuvo éxito y Ford pronto se fue. Aunque cabe señalar que la compañía Henry Ford fue el núcleo de la compañía de automóviles Cadillac, que más tarde se volvió enormemente exitosa. Ford también formó su familia durante este tiempo. En 1888 se casó con Clara Jane Bryant, la hija de un agricultor, Melvin Bryant, y su esposa, Martha, quienes vivían cerca de Henry en Michigan. Solo tuvieron un hijo, un niño al que llamaron Edsel, nacido en 1893 y que recibió su nombre en honor a uno de los amigos más cercanos de Henry desde la infancia, Edsel Ruddiman. En junio de 1903, Ford fundó la tercera compañía automotriz que llevaba su nombre en poco más de 2 años, la Ford Motor Company. Esta versión tendría un éxito más allá de lo que jamás imaginó. De alguna manera, fue una reorganización de Ford y Malcolm Son, ya que Henry convenció a varios de sus inversionistas anteriores de aceptar una participación en la nueva entidad como compensación por la empresa que acababa de cerrar. Un banquero, confitero y hombre de negocios de Detroit llamado John Simpson Gray fue incorporado como el primer presidente de la empresa y para gestionar el lado práctico del negocio, ya que varios de los inversionistas sentían que este no era el punto fuerte de Ford y que él debía enfocarse en diseñar autos.
Gray permaneció como presidente hasta 1906 cuando Ford asumió el cargo. La compañía ganó impulso en cuestión de meses. Sus diseños habían avanzado mucho desde el cuatriciclo de Ford. El 12 de enero de 1904 en New Baltimore, Michigan, demostró el Ford 999 Racer, un auto que había estado desarrollando durante varios años y con el que estableció un nuevo récord de velocidad en tierra ese día de 91 millas o 147 kilómetros por hora. Este era un auto de carreras y no era práctico como un automóvil que pudiera producirse en masa y venderse al público para revolucionar el transporte privado. Sin embargo, establecer el récord de velocidad en tierra generó mucha publicidad y más inversiones en la compañía Ford Motor. Con esto, Ford pudo contratar a más personas, establecer nuevos talleres y comenzar a trabajar en el automóvil. Eso lo haría famoso y rico y transformaría el mundo del transporte. El Ford Modelo T. El Ford Modelo T era un auto práctico. Su nombre se deriva del hecho de que este fue el 20º modelo de automóvil en el que Ford había trabajado, y la T es la 20ª letra del alfabeto. Inicialmente, era un automóvil en el que podían viajar cómodamente dos personas, aunque a lo largo de una historia de producción de 20 años se introdujeron varios modelos que podían acomodar hasta 6 personas. El volante estaba a la izquierda. No había reglas estrictas sobre esto a principios del siglo XX, y la decisión de diseño de Ford finalmente sería responsable de que el lado izquierdo se convirtiera en el lado en el que se sienta el conductor. En Estados Unidos, el automóvil tenía 4 ruedas de tamaño relativamente uniforme. Era un automóvil descapotable para empezar, con un techo retráctil que se podía subir si llovía. Aparte de esto, el metal era ligero para favorecer la velocidad, aunque no se usaban los materiales más finos, y todo el automóvil fue fabricado con el objetivo de producir un coche decente en el que la gente pudiera desplazarse de manera confiable y comprar por una suma modesta de dinero. Para facilitar esto, Ford introdujo el método de la línea de ensamblaje en sus talleres, donde diferentes personas eran asignadas a una parte específica del proceso de fabricación, antes de que el automóvil pasara a la siguiente persona que completaba su etapa. Esto creó economías de escala con el tiempo, lo que hizo que el Modelo T fuera el primer automóvil en Estados Unidos que podía ser adquirido por personas de clase media con aspiraciones. Además, mientras más exitoso se volvía el automóvil, más barato podía hacerlo Ford. Se vendieron más de 10,000 modelos T en 1909 por $825. Las ventas casi se duplicaron en 1910. En 1914, las ventas superaron las 200,000 unidades en un solo año, y Ford las vendía por $440, casi la mitad de lo que costaba un Modelo T 5 años antes. Y así continuó hasta mediados de los años 20, cuando el Modelo T alcanzó el máximo de su potencial. Casi 2 millones de unidades se vendían cada año a un precio promedio de $300, lo que, tomando en cuenta la inflación, era aproximadamente una cuarta parte del precio por el que se vendió el Modelo T original 15 años antes. El Modelo T transformó el panorama de la propiedad de automóviles en Estados Unidos. Si caminas por la Quinta Avenida en Manhattan en 1900, había carretas y carruajes tirados por caballos por todas partes. 20 años después, los caballos ya no estaban, y había automóviles transportando a la gente, un gran porcentaje de los cuales eran modelos T. La compañía Ford Motor se convirtió en una de las principales nuevas empresas de Estados Unidos en el proceso y se expandió en consecuencia. Esto debería quedar completamente claro por la enorme cantidad de autos que se fabricaban y vendían. Aunque el método de la línea de ensamblaje había ayudado enormemente al proceso de fabricación masiva de un auto barato, esta seguía siendo una época en la que los autos se construían principalmente a mano. Para fabricar y vender 2 millones de modelos T, como lo hizo Ford en 1923, se requería una enorme fuerza laboral. Una gran proporción de ellos trabajaba en el complejo River Rouge una vez que estuvo terminado. Antes, había talleres alrededor de Dearborn.
Tampoco faltaban personas que querían trabajar para Ford. En 1914 hizo público que estaba dispuesto a pagar $5 al día a los trabajadores comprometidos y que sus empleados solo tendrían que trabajar 8 horas en lugar de las 9 típicas al día. Este salario era el doble de lo que ganaba un trabajador promedio de fábrica en ese entonces. Y 10,000 personas se presentaron en las fábricas de Ford al día siguiente de que Henry anunciara por primera vez este plan, buscando trabajar para la empresa. Con el paso de los años, Henry también imitó a los grandes industriales de la era dorada y compró a sus competidores, empresas como la compañía Lincoln Motor. Enrique también empezaba a expandirse internacionalmente. La empresa entró al mercado francés en 1908, el año en que se lanzó el modelo T. Un año después, los primeros autos Ford se estaban vendiendo en Gran Bretaña y en Australia. Europa continental, que tenía el mercado automotriz más desarrollado y competitivo, era más difícil abrirse paso en él. La Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 detuvo aún más la expansión aquí, por lo que fue solo gradualmente, a partir de 1919, que los autos Ford comenzaron a aparecer en las carreteras de países como España e Italia. En el medio siglo anterior al colapso de Wall Street, varios países sudamericanos como Brasil, Argentina y Chile estaban atravesando un periodo de crecimiento económico significativo, y estos también se convirtieron en buenos mercados para los autos Ford en las décadas de 1910 y 1920. Para facilitar todo este negocio internacional, Enrique decidió que necesitaba plantas en otros lugares además de Michigan. Eligió un lugar novedoso para hacerlo, lo que resalta su orgullo por su herencia irlandesa estadounidense. En abril de 1917, Enrique estableció una fábrica en el condado de Cork, la parte sur de la isla donde su padre y otros familiares habían vivido, hasta las décadas de 1830 y 1840. La fábrica tardó 2 años en construirse y al principio se enfocó en tractores Ford para el mercado agrícola europeo. Con el tiempo también comenzaron a trabajar en el modelo T ahí. En última instancia, la empresa Ford en Irlanda sobreviviría a través de muchas evoluciones hasta 1984. Enrique también había proporcionado un modelo para el éxito económico futuro de Irlanda. La economía del país estaba firmemente basada en la agricultura y permaneció así hasta la segunda mitad del siglo XX. Fue solo cuando el gobierno comenzó a intentar atraer corporaciones estadounidenses a su país. De la misma manera que Ford lo había hecho en 1917, fue entonces cuando el milagro económico de Irlanda la transformó en un país extremadamente rico, que funciona como la sede europea para empresas como Apple, Meta, Microsoft, Alphabet y Intel. Nada de esto podría haber sucedido sin el ejemplo de Ford. El trabajo de Ford y el desarrollo de la compañía Ford Motor en Dearborn y en la región más amplia de Detroit fue un factor clave en la expansión de la ciudad hasta convertirse en la capital mundial de la fabricación de automóviles. En el siglo XX, cuando él comenzó sus operaciones, Detroit era una ciudad de rápido crecimiento con alrededor de 300,000 habitantes. Esto fue al inicio de la Gran Migración, una época en la historia económica de Estados Unidos, cuando millones de personas migraron de comunidades rurales, a menudo en los estados del sur, hacia las principales ciudades industriales. Típicamente en los estados del norte, Detroit fue un centro importante de esta migración. Debido a las actividades de Ford, una gran parte de estos trabajadores encontró empleo en la industria automotriz o en las industrias de servicios relacionadas con ella. Como resultado, la población de Detroit se disparó. Superó las 450,000 personas para 1910, luego se duplicó con creces hasta casi 1 millón de personas para 1920 y continuó creciendo hasta casi 2 millones a mediados de siglo. La ciudad también se expandió geográficamente. En 1927, Dearborn fue designada como ciudad debido a su expansión bajo la influencia de Ford, pero en efecto se convirtió en un suburbio de Detroit y luego en una parte central de la propia ciudad.
Si bien Ford fue responsable en términos generales del desarrollo de Detroit y Dearborn como grandes centros de fabricación de automóviles, hubo otros actores en el estado de Michigan en su conjunto. Mientras Ford aún experimentaba con sus primeros motores de vapor en 1886, William C. Durant había establecido un negocio de fabricación de carruajes en la ciudad de Flint, al norte de Detroit. La empresa se diversificó hacia los automóviles a principios del siglo XX y se transformó en General Motors en 1908, el año en que Ford lanzó el Modelo T. De hecho, Durant intentó sin éxito comprar la empresa de Ford en 1909. El triunfo de General Motors y Ford en Michigan actuó como un imán para que más empresas automotrices se desarrollaran aquí. Y en 1925, cuando la Maxwell Motor Company se reconstituyó como la corporación Chrysler, estableció su sede en Highland Park, en el centro de Detroit. Como resultado, la población y la prosperidad de Michigan aumentaron. Para la década de 1950, los tres grandes, Ford, General Motors y Chrysler, dominaban la industria automotriz en Estados Unidos y controlaban más de la mitad del mercado global. Henry Ford y William Durant fueron las dos personas responsables de esto. El impacto de Henry Ford se sintió incluso más allá de Detroit y Michigan. Los métodos industriales que él había desarrollado en sus fábricas a principios del siglo XX pronto comenzaron a ser imitados en todo Estados Unidos y más allá. El Fordismo, como a veces se les llama a estos métodos, consistía en producir productos en masa en líneas de ensamblaje y crear economías de escala. Con el tiempo, eso permitió que se vendieran más productos a un precio más bajo. Esto fue un desarrollo del sistema fabril que se había establecido en Gran Bretaña en las décadas de 1760 y 1770 al inicio de la Revolución Industrial. Para empezar, las líneas de ensamblaje eran simplemente más eficientes que los métodos tradicionales en los que un trabajador calificado producía un producto de principio a fin. Al tener grupos de trabajadores que cada uno realizaba una parte específica del proceso de fabricación antes de que el producto pasara a la siguiente persona en el proceso, todo el proceso se acortaba drásticamente. Además, a medida que cada trabajador en el proceso se volvía más hábil, se lograban mayores economías. Usando estos métodos, se volvió posible fabricar el chasis del Modelo T en unas 12 horas en las líneas de ensamblaje de Ford. Unos años después, a medida que el sistema se perfeccionaba una y otra vez, tomó 93 minutos. Estos métodos fueron adoptados en todo el mundo cuando los industriales y empresarios vieron el éxito de la compañía Ford Motor. El Fordismo transformó el desarrollo industrial moderno. Estos son los elementos más reconocidos de la vida y carrera de Henry Ford. Desafortunadamente, había un aspecto preocupante en su personalidad. Henry Ford era un antisemita virulento, no hay duda de esto. En 1918, Ford compró un periódico local llamado The Dearborn Independent. A partir de 1920, el periódico comenzó a publicar una serie de artículos extremadamente antisemitas. Los títulos por sí solos apuntan hacia el sentimiento antijudío expresado en ellos. Estos incluían el poder judío y la escasez de dinero en Estados Unidos, la idea judía que moldeó el sistema de la Reserva Federal y el plan económico de los judíos internacionales. Esto alimentaba la idea común en la época de Ford de que los empresarios y financieros judíos, como la dinastía Rothschild de banqueros europeos, controlaban el mundo clandestinamente a través de su influencia sobre las finanzas globales y la política monetaria. Esta teoría de conspiración había sido descrita infamemente en los Protocolos de los Sabios de Sion, publicados por primera vez en 1903 como un supuesto plan de cómo el pueblo judío estaba tomando el control del mundo a través del dominio de las finanzas internacionales. El Dearborn Independent se publicó hasta 1927, cuando Ford lo cerró después de varias demandas. Había logrado obtener una distribución nacional antes de esto al promover la venta del periódico a través de las concesionarias de autos Ford, lo que significa que Ford difundió ideas antisemitas por todo Estados Unidos en la era de entreguerras.
Además, los artículos antisemitas del periódico fueron posteriormente publicados como un libro titulado El Judío Internacional, que fue traducido y distribuido por toda Europa, profundizando aún más el sentimiento antisemita allí. En el período previo al Holocausto, Adolf Hitler se refirió a Ford como, cito, un solo gran hombre, y tenía un retrato de él en una de sus oficinas. No hay duda del antisemitismo de Ford. El colapso de Wall Street y la Gran Depresión habían afectado las ventas de autos nuevos en Estados Unidos. La producción cayó un 75% entre 1929 y 1932. Poco a poco comenzaron a aumentar de nuevo a mediados de los años 30, mientras el nuevo programa económico del presidente Franklin Delano Roosevelt, conocido como el New Deal, sacaba lentamente al país de la Gran Depresión. Sin embargo, Ford enfrentaba problemas más amplios y sistémicos. En las décadas de 1910 y 1920, Henry se había vuelto demasiado dependiente del éxito del modelo T y no había logrado innovar. Sus vecinos de Michigan en General Motors y Chrysler lo estaban superando, produciendo autos más elegantes con diseños más modernos. Un ejemplo de la rigidez del enfoque de Ford era el hecho de que el modelo T solo podía pedirse en color negro. Incluso se cita famosamente a Henry diciendo que los compradores podían tenerlo, cito, en cualquier color que quisieran, siempre y cuando fuera negro. Tardíamente se dio en esto, pero su incapacidad para darse cuenta de que cuestiones de diseño como esta importaban a medida que evolucionaba la cultura de consumo del siglo XX perjudicó al negocio. En términos más generales, la dependencia del modelo T como auto insignia durante 2 décadas completas fue cuestionable. Sus ventas alcanzaron su punto máximo entre 1923 y 1925 en parte debido a lo barato que se había vuelto, llegando a costar brevemente una séptima parte de su precio original ajustado por inflación. Sin embargo, después de eso, las ventas cayeron drásticamente mientras General Motors y Chrysler ganaban cuota de mercado. El Chrysler 6 en particular fue considerado más elegante y un auto más deseable cuando se lanzó en 1926. No ayudó que cuando Ford finalmente debutó su propio auto nuevo, el modelo A finales de 1927, se parecía al modelo T en muchos aspectos y había sido diseñado pensando en la fabricación en masa en lugar de atraer compradores en un mercado más competitivo. El modelo A era sintomático del conservadurismo inherente de Henry Ford. A medida que envejecía, su enfoque principal era replicar el método que había hecho tan exitoso al modelo T, aunque eso había ocurrido en un mercado y periodo de tiempo muy diferentes. Poco a poco, los autos que Ford empezó a producir en la década de 1930 sí innovaron en mayor medida, aunque difícilmente de manera radical. El modelo B fue lanzado en 1932. Visualmente, el auto era un sedán de 2 puertas que parecía más una evolución de los modelos anteriores de Ford que un cambio radical. Donde realmente innovó fue en lo que tenía bajo el cofre. El Ford Modelo B fue el primer automóvil asequible producido en masa que tenía un motor V8, lo que significa que tenía un motor de pistones de 8 cilindros. Con 2 bancadas de 4 cilindros cada una. Al estar dispuestos en forma de V, esto hacía que fuera más potente que los motores anteriores y también generaba más equilibrio, haciendo que la experiencia de manejo fuera más suave para el conductor y los pasajeros. A mediados de la década de 1930, Ford comenzó a introducir modelos más innovadores bajo la influencia del hijo de Henry. Henry también tuvo un impacto en muchas otras regiones y campos de la industria durante este tiempo, de maneras que rara vez se aprecian. Durante la Primera Guerra Mundial, él había aceptado contratos para producir aviones para el gobierno de los Estados Unidos. Él siguió interesado en la aviación y en 1924 compró la compañía de aviones metálicos Stout. Al año siguiente, la compañía comenzó a trabajar en el Trimotor Ford. La gansa de hojalata, como se le apodaba, voló por primera vez en el verano de 1926 y podía transportar hasta una docena de personas si iban apretadas. Se considera el primer avión de pasajeros diseñado para el transporte masivo. Ford bien pudo haber incursionado en la industria de la aviación de pasajeros en otra época, pero al final estaba demasiado adelantado a su tiempo aquí.
y los aviones de pasajeros para transporte masivo no entrarían en uso generalizado hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Otros elementos del trabajo no convencional de Ford durante estos años incluyeron aceptar un contrato del gobierno de la Unión Soviética en 1929 para comenzar a desarrollar la primera gran fábrica de automóviles de Rusia en Nizhny Novgorod. La fábrica Gorakovsky Avtomobilny Zavod sigue operando en Nizhny Novgorod hasta el día de hoy. La gama de autos que la compañía Ford Motor estaba produciendo comenzó a cambiar ligeramente a mediados de la década de 1930. Bajo la influencia del único hijo de Henry, su hijo Edsel, quien nació en 1893, desde joven él solía trastear con autos junto a su padre, quien naturalmente asumía que él se haría cargo del negocio en el futuro. Edsel comenzó a trabajar en la oficina principal de la compañía Ford Motor cuando tenía poco más de 20 años. Para la década de 1920 estaba claro que sus opiniones sobre los automóviles eran muy diferentes a las de su padre. Edsel no era simplemente un hombre de negocios práctico, y le gustaban los autos deportivos y los autos con mayor enfoque en el diseño. Él fue en parte responsable de la compra de la compañía Lincoln Motor. En 1922, otro fabricante de autos con sede en Detroit, Lincoln, producía autos dirigidos al mercado de lujo e incluso hoy en día opera como una división de autos deportivos de Ford. Bajo la influencia de Edsel, el Lincoln Zephyr fue lanzado en 1936 como un auto de lujo de alta gama pero aún así accesible. El sedán de 4 puertas costaba $1,320. En su lanzamiento llegó tras numerosos otros modelos que Edsel había encargado a los ingenieros de Ford en la década de 1930, especialmente los primeros modelos del Ford Coupé. Varios autos tipo Roadster diferentes diseñados para que 2 personas los manejaran a mayor velocidad, la gama de Ford Deuce y los llamados Hot Rods de Ford. Estos no eran el tipo de autos populares y básicos que había sido el modelo T y que el modelo A y el modelo B intentaban ser. Sí apuntan hacia un enfoque más aventurero por parte de Edsel. En la década de 1930, Henry Ford se involucró más en la política. Después de que estalló la Segunda Guerra Mundial en Europa, en 1939 se convirtió en un defensor abierto de que Estados Unidos se mantuviera fuera del conflicto. Se le consideraba simpatizante de la Alemania nazi debido a sus opiniones antisemitas expresadas públicamente. Mientras que en 1938, los nazis le otorgaron la Gran Cruz del Águila Alemana para conmemorar sus 75 años. En respuesta al estallido de la guerra, Ford se unió al Comité Estados Unidos Primero cuando se formó en septiembre de 1940 para abogar por una estricta neutralidad estadounidense en la guerra. Charles Lindbergh, otro miembro famoso. Finalmente, el comité fue disuelto en diciembre de 1941, pocos días después del ataque japonés a Pearl Harbor. Después de la entrada de Estados Unidos en la guerra, Ford transformó completamente sus fábricas para producir aviones, tanques y vehículos blindados para el esfuerzo bélico. Un proceso que se estaba replicando en fábricas de todo tipo en todo el país. Ford construyó el complejo de fábricas Willow Run, que se hizo conocido por la producción en masa del bombardero pesado B-24 Liberator durante la guerra. Se construyeron más de 18,000 de estos durante la guerra, convirtiéndolo en el bombardero pesado más producido en la historia. Alrededor del 35% de estos fueron construidos en la fábrica de Ford. Así que, aunque Ford pudo haber sido un aislacionista antes de la entrada de Estados Unidos en la guerra, su compañía ciertamente contribuyó al esfuerzo bélico. Una vez que Estados Unidos entró en la contienda, los años de la guerra trajeron una tragedia familiar para Ford. En mayo de 1943, su único hijo, Edsel, murió de cáncer de estómago a los 49 años de edad. El cáncer ya se había extendido antes de ser detectado y la cirugía no tuvo éxito. Henry quedó devastado y la compañía quedó en cierta medida sin rumbo. Henry, después de todo, ya tenía 80 años en ese entonces y Edsel había estado a cargo de la gestión diaria de la compañía en gran medida durante muchos años.
Aunque Henry continuó ocupando el puesto de director general, con Edsel como presidente, cuando Edsel murió, Henry volvió a involucrarse para tratar de manejar las cosas más de cerca. No fue un arreglo satisfactorio. La salud de Henry estaba deteriorándose y había sufrido varios ataques cardíacos o derrames cerebrales. Finalmente, en 1945, lo convencieron de entregar el control a su nieto, Henry Ford, segundo el hijo mayor de Edsel, quien tenía casi 30 años en ese momento y que había empezado a trabajar en la empresa poco tiempo antes. Después de haber completado su servicio en la Marina de los Estados Unidos, Henry padre finalmente murió el 7 de abril de 1947 a los 83 años de edad. Para entonces, su nieto estaba en el proceso de reorganizar la empresa para intentar salvarla. El negocio había estado perdiendo millones de dólares y Henry Ford II intervino de manera agresiva para cambiar las cosas. Fue ayudado por su hermano, Benson Ford, un vicepresidente más orientado al diseño, quien contribuyó mucho al diseño del Ford de 1949. Lanzado como el primer auto Ford de gran producción en masa de la era de posguerra, el modelo de 1949 impulsó las ventas de Ford a más de 1 millón de unidades en su primer año, y a menudo se le describe como el auto que salvó a la Ford Motor Company. En la década de 1950, Ford volvía a ir por buen camino. Esto se debió en parte a que las condiciones del mercado habían mejorado enormemente. Los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial fueron difíciles. Nadie estaba comprando autos todavía, ya que la austeridad prevaleció durante un periodo prolongado después de que terminó la guerra. Elementos del racionamiento de alimentos, por ejemplo, permanecieron en Estados Unidos hasta 1947 y fue hasta 1949 cuando el racionamiento terminó en muchos países de Europa devastados por la guerra. Para la década de 1950, un nuevo auge económico comenzaba en todo el mundo y Ford se benefició de ello. También comenzó a ofrecer nuevas unidades bajo el liderazgo de Henry Ford II y Benson Ford. Estos incluían una nueva gama de camiones Ford que facilitaron el creciente cambio hacia el uso de camiones de carga para transportar mercancías por todo el país, mercancías que antes viajaban por ferrocarril. Para 1956, la situación de la empresa había mejorado lo suficiente como para que Henry Jr. decidiera sacar a bolsa la empresa. La oferta pública inicial, o IPO, en enero fue la oferta pública inicial más grande en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. El acuerdo consistía en que las acciones clase A se ofrecían al público, mientras que también se crearon acciones clase B que eran mantenidas por la familia Ford, asegurando que los Ford conservaran un poder de voto sustancial en la junta directiva de la empresa, aunque vendieran una gran parte de ella. Estos fueron años de más innovación dentro de la empresa. Los ingenieros de la empresa eran conscientes de la creciente demanda de elementos de seguridad en los automóviles e introdujeron el paquete Lifeguard en sus vehículos en 1956. Esto incluía puertas más seguras para evitar que se abrieran y que las personas salieran despedidas en caso de un accidente, ventanas que eran más resistentes a romperse y cinturones de seguridad en los asientos traseros donde a menudo se sentaban los niños. Los seguros para niños se introdujeron un año después, en 1957. En cuanto al diseño de automóviles de la posguerra, la compañía que Henry Ford fundó en 1903 fue conocida durante muchos años principalmente por el Ford Mustang. Este fue lanzado en 1965 como un Roadster biplaza, un auto deportivo accesible. El auto se convertiría en uno de los modelos más vendidos de Ford y en un auto icónico. Ha pasado por numerosas iteraciones a lo largo de los años, y los modelos del Mustang continúan desarrollándose en 2024. El Mustang ESI 650 fue lanzado en Europa. El Ford Esquire fue lanzado en 1955 como un auto familiar de 4 asientos. Este y el Mustang eran autos para un mercado más reducido. Ford intentó mantenerse fiel a su misión original bajo Henry también en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, en la producción en masa de autos decentes pero baratos para el conductor estadounidense promedio. Con este fin, en 1970, la empresa comenzó a producir el Ford Pinto, un auto subcompacto que era pequeño, rápido de construir y fabricar y se vendía bien en la versión de 2 puertas.
Una década después fue sucedido por el Ford Escort. Este fue comercializado como un auto global, lo que significa que Ford lo vendió en todo el mundo y fue considerado su modelo emblemático. De la misma manera en que el modelo T lo fue en la época de Henry Padre, el Ford Escort se vendería increíblemente bien, superando los 20 millones de unidades durante su vida comercial de poco más de 2 décadas. Un éxito relativo en un mercado automotriz que estaba mucho más saturado de competencia que en la época de Enrique. Un último automóvil digno de mención producido por la compañía en estas décadas fue el Lincoln Futura. Presentado en 1955 como un modelo de lujo y futurista que había costado millones en su diseño, nunca estuvo destinado a la producción en masa. Sin embargo, la mayoría de la gente lo conoce. Una década después, se utilizó como modelo para el Batimóvil en la serie original de televisión de Batman, protagonizada por Adam West. El Mustang, el Pinto y el Escort fueron lanzados durante un periodo de cambios en la administración de la Ford Motor Company. En 1956, después de la oferta pública inicial, la estructura administrativa de la compañía cambió. Mientras Henry Ford II permaneció como director general, Ernest R. Bridge, un reconocido administrador de negocios que también es sinónimo de Trans World Airlines, asumió el cargo de presidente del consejo. Fue la primera vez desde los primeros años de la compañía cuando John S. Gray había servido brevemente como director general. Para que Henry Padre pudiera concentrarse en diseñar los primeros modelos de la compañía, un miembro de la familia Ford no encabezó la empresa. Henry Ford II continuaría desempeñando un papel importante en los asuntos hasta finales de la década de 1970, cuando comenzó a renunciar a sus cargos. Fue reemplazado por Philip Caldwell, quien, durante muchos años antes de esto, había dirigido Philco, una empresa de electrónica que Ford compró en 1961. La llegada de Caldwell como director general en 1979 representó la primera vez que la gestión diaria de la empresa pasó a alguien que no era miembro de la familia Ford. Este arreglo continuó durante 20 años, pasando por numerosos directores generales y presidentes en las décadas de 1980 y 1990. A principios de 1999, William Clay Ford Jr., bisnieto de Henry, quien había estado en la junta directiva desde la década de 1980, se convirtió en presidente de la empresa. 2 años después asumió el cargo de director general, lo que significaba que un Ford volvía a estar completamente al mando. Su puesto fue cambiado al de presidente ejecutivo en 2006, pero sigue desempeñando un papel importante. Esto hace que la familia Ford sea inusual entre las grandes dinastías empresariales que surgieron en Estados Unidos antes de las guerras mundiales, en el sentido de que los miembros de la familia siguen desempeñando un papel muy activo en el negocio hasta el día de hoy. La tercera y cuarta generación de la familia Ford, los nietos y bisnietos de Henry Sr., participaron en actividades más allá de la Ford Motor Company. En 1964, el hijo menor de Edsel, William Clay Ford, adquirió el control de los Detroit Lions, un equipo de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Fue el comienzo de un periodo de propiedad por parte de la familia Ford que continúa hasta el día de hoy. William fue el propietario durante la mayor parte de ese tiempo y estuvo involucrado hasta su muerte en 2014. Hay que decir que los Leones han tenido un éxito limitado bajo la familia Ford. Por ejemplo, son uno de solo 4 equipos de la NFL que nunca han jugado un Super Bowl. Esto contrasta fuertemente con su éxito en los años 50, antes de que Ford tomara el control y antes de que comenzara el Super Bowl en 1967. El equipo ganó 3 campeonatos de la Liga Nacional de Fútbol Americano en los años 50, en 1952, 1953 y 1957. La familia Ford también ha participado en la filantropía a lo largo de las décadas. Enrique Ford II, por ejemplo, estableció Ford Philanthropy en 1949, una organización que ha sido especialmente importante para otorgar becas educativas a quienes de otro modo no podrían asistir a la universidad. También debe reconocerse que, independientemente de sus otros defectos, Henry Padre desempeñó un papel fundamental en fomentar la idea de que las empresas prosperaban si pagaban a sus trabajadores un salario digno por una cantidad razonable de trabajo.
creando el modelo para la idea de la posguerra de que alguien podía trabajar 40 horas a la semana, comprar una casa y formar una familia. Tampoco estaba de más que también pudieran comprar un auto, preferentemente un Ford. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, la Ford Motor Company ha producido varias gamas icónicas de autos. El Ford Fiesta se había presentado como un auto principalmente para el mercado europeo a mediados de los años 70. Se produjeron 7 generaciones de este modelo hasta 2023 cuando finalmente fue descontinuado. Se vendieron más de 22 millones de Fiestas durante casi medio siglo, lo que lo convierte en un modelo de Ford sumamente exitoso. El Mondeo le siguió en 1992. La palabra Mondeo proviene del latín mundus, que significa mundo, y esto era indicativo de ello, siendo considerado uno de los llamados autos globales de Ford, modelos líderes que fueron hechos para la producción masiva global. Se han vendido millones, y versiones del Mondeo incluso participaron en competencias deportivas como el Campeonato Británico de Turismos. Quizás el más exitoso de los autos modernos de Ford es el Ford Focus. Lanzado por primera vez en 1998, el Ford Focus pasó por 4 generaciones y solo fue descontinuado por completo en 2025. Ha vendido millones de unidades, más de 1.3 millones solo en el Reino Unido. A medida que elimina el Ford Mondeo y el Ford Focus, la compañía, con el respaldo de la familia Ford, está avanzando hacia la introducción de versiones modernas de modelos antiguos como el Ford Mustang. La familia Ford sigue existiendo y goza de buena salud hoy en día porque Henry Ford solo tuvo un hijo. La dinastía no es tan grande como otras familias empresariales estadounidenses líderes de la era dorada. Por ejemplo, la dinastía Vanderbilt es absolutamente enorme, un factor importante en cómo la vasta riqueza de Cornelius Vanderbilt se diluyó y se perdió en el siglo y medio desde su muerte. El último de los nietos de Henry Ford, William Clay Ford Sr., estuvo vivo hasta 2014. Los bisnietos de Henry Ford nacieron entre las décadas de 1940 y 1960 y están vivos hoy en día. Como hemos visto, William Clay Ford Jr. ha desempeñado un papel principal en la administración de la compañía Ford Motor. Su hermana Sheila Ford Hamp es la presidenta de los Detroit Lions. El equipo parece estar mejor bajo su propiedad y se clasificó para los playoffs de la NFL en 2023 y 2024. Edsel Ford II, un hijo de Henry Ford II, también trabajó para la empresa y estuvo muy involucrado en la división de automovilismo de la compañía, especialmente en NASCAR. No todos los miembros de la familia se han involucrado en los negocios familiares. Alfred Brush Ford, un hijo de Josephine, la hija de Edsel Sr., es un hindú devoto que desde 2009 ha estado invirtiendo dinero en la construcción del templo del planetario védico en Bengala Occidental, en la India, el complejo de templos hindúes modernos más grande del mundo. Por lo tanto, no todos los Ford se han dedicado exclusivamente a la empresa que Henry Ford fundó en 1903. En general, ya no oímos hablar mucho de la compañía Ford Motor. Cualquiera que esté al tanto de las noticias estará acostumbrado a oír hablar de compañías automotrices como Tesla o BYD en China, principalmente por sus dueños o por preocupaciones de que fabricantes chinos de autos eléctricos como BYD han alcanzado tal economía de escala que amenazan con socavar completamente a los fabricantes estadounidenses y europeos si se les permite operar sin algún tipo de aranceles sobre sus productos. En los mercados occidentales también oímos hablar de gigantes automotrices tradicionales como Volkswagen y las dificultades que están experimentando en la actualidad. Ford apenas aparece todavía. La empresa que Henry Ford fundó en 1903 sigue siendo un actor importante en la industria, controlando alrededor del 8% del mercado global, una cifra nada despreciable. Es un testimonio del trabajo de Henry Ford, proveniente de una familia de inmigrantes de Irlanda con ascendencia inglesa que se establecieron en Michigan en las décadas de 1830 y 1840, cuando era parte de la frontera estadounidense.
Él en gran parte se formó a sí mismo como ingeniero. Su interés por la invención lo llevó a idear automóviles pioneros en la década de 1890 y luego a fundar varias empresas en rápida sucesión a comienzos del siglo XX. 5 años después de que fundó la Ford Motor Company, la entrada del Ford Modelo T al mercado transformó la industria automotriz. No es una exageración decir que cambió el mundo, revolucionando la forma en que las personas viajaban y cómo se llevaba a cabo la manufactura en Estados Unidos. Sin embargo, era un personaje controvertido, un antisemita declarado y un hombre con opiniones políticas polémicas. También se podría argumentar que Ford dejó de innovar a medida que envejecía y como resultado, la Ford Motor Company perdió cuota de mercado. Su sucesor, su hijo, sus nietos y otros han mantenido una gran participación en la empresa, aunque nunca revolucionaron el mercado automotriz de la misma manera que lo hizo el patriarca. Ford ha seguido fabricando autos icónicos durante más de un siglo. Su legado se ve mejor en Detroit, la ciudad que Ford convirtió en la capital mundial de la fabricación de automóviles. Por muy complejo que sea su legado, no hay duda de que Ford fue una persona que moldeó el siglo XX. ¿Qué opinas de los Ford? Debería considerarse a Henry Ford principalmente como un visionario brillante cuyas ideas sobre la manufactura en masa y las economías de escala dieron inicio a la revolución del automóvil y a los métodos industriales modernos. ¿O sus opiniones políticas y su claro antisemitismo comprometieron su legado? Por favor, háganos saber en la sección de comentarios y mientras tanto, muchas gracias por vernos.